Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a revisar este tema de gran importancia, no solamente durante la época COVID, sino cualquier persona que se encuentre en un medio hospitalario, en algún centro de atención primaria. Todos deberemos de conocer lo básico en cuanto a una reanimación cardiopulmonar y también llegar a entender un poquito más la parte de lo que es la reanimación cardiopulmonar avanzada. El día de hoy la ponente que nos acompaña es la doctora Marisa Minuti Palacios. Ella es anestesióloga con un fellow de medicina perioperatoria del paciente con obesidad. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Bienvenida y muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Sí se escucha bien? Sí. Sí, perfecto. Ok. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de reanimación cardiopulmonar. Primero quiero enfocar la charla a la parte específicamente de reanimación cardiopulmonar, hablar un poco de la fisiopatología de lo que ocurre cuando un paciente cae en paro cardíaco, cardiorrespiratorio, y cómo las maniobras de reanimación cardiopulmonar pues, nos van a permitir pues, aumentar la sobrevida del paciente, lograr que recuperemos la circulación, es decir, que el paciente pueda salir de paro y bueno, los principios básicos de los algoritmos que hay en la reanimación cardiopulmonar avanzada y vamos a ver también un poco de lo que está en los algoritmos cuando hay una taquicardia o una bradicardia, pero cuando los pacientes tienen pulso y no están en paro, pero que muchas veces es un preámbulo a un escenario en el que el paciente puede perder la circulación también y tener un paro cardíaco. Entonces, bueno, pues vamos a repasar eso y al final vamos a repasar las modificaciones que se hicieron en cuanto a las recomendaciones que hizo la Asociación Americana, bueno, la AHA, la American Heart Association, la Asociación Americana del Corazón, que es la que pues dirige estas pautas para hacer la reanimación cardiopulmonar y que son también los que se encargan de hacer, pues obviamente los cursos y las capacitaciones en todo el mundo, ¿no? Para poder estar, pues capacitados para dar reanimación cardiopulmonar. Entonces, al final vamos a hablar de las modificaciones y las recomendaciones que han dado acerca de esta situación de COVID. Y bueno, en realidad no se modificaron mucho, pero que va un poco enfocado y lo vamos a hablar al final, que ya se ha hablado en varias charlas de las que se han dado en esta plataforma del equipo de protección personal, ¿no? O sea, que realmente la prioridad cuando vamos a dar reanimación cardiopulmonar en un paciente con COVID-19 o sospecha de COVID-19 incluso, es que todo el personal sanitario que va a hacer la reanimación cardiopulmonar, tanto médicos como enfermería, pues tienen que estar protegidos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque la reanimación cardiopulmonar es una entidad que genera aerosoles, ¿no? Esto ya se ha comentado varias veces en varias de las charlas y incluso esta gráfica también ya se ha presentado en varias y si pueden ver aquí, las que están marcadas en azul, pues todas son intervenciones que se hacen durante la reanimación cardiopulmonar, es decir, la intubación endotraqueal, la ventilación con mascarilla y bolsa reservorio, la colocación de un dispositivo supraglótico y también las compresiones torácicas y la desfibrilación, ¿no? Entonces, pues son momentos en los que se van a generar aerosoles. Ay, un momentito porque no puedo cambiarla. Diapositiva, pero ya vi cómo cambiarla. Entonces, bueno, pues si ven, ya habíamos mencionado también cuando se dio el tema de anestesia que a la hora de hacer una intubación endotraqueal es cuando teníamos mucho más riesgo de infección, hasta con un 6.6 mayor veces el riesgo de que nos infectemos por alguna infección respiratoria que tenga el paciente en ese momento. Estos números se lograron obtener cuando se hicieron los estudios en la epidemia de SARS-CoV, que fue en el 2003, que bueno, hubo una epidemia parecida, el virus es bastante parecido a la hora, también es un coronavirus que se dio en algunos países de Asia y especialmente en Canadá. Y bueno, pues esto es lo que se pudo evaluar, ¿no? De los riesgos que aumenta este tipo de
manipulaciones, ¿no? Y obviamente las compresiones torácicas, 1.4 más de riesgo, que pues sí no es nada, es bastante considerable, y también la desfibrilación 2.5 más de riesgo de contaminación, ¿no? Por eso les menciono que lo más importante pues realmente es la protección personal y pues el cuidado del personal, ¿no? Estoy teniendo un poquito de problema con cambiar la diapositiva. Esperen un segundo. A ver si ahí se puede. La voy a volver a compartir. Ahí se puede ver otra vez, ¿verdad? ¿Ya sin problema? Sí. Sí. Perfecto, ok. Bueno, entonces, lo que decíamos, lo del equipo de protección personal, que es lo más importante, y vamos a hablar de esto al final de la charla. Y bueno, no me deja cambiarle, espera. Ahí. Ok, bueno. Ahora sí. Bueno, en cuanto al paro cardíaco súbito, esto hablando ya generalidades de paro cardíaco y de reanimación cardiopulmonar, pues obviamente es la causa más frecuente de muerte súbita en Estados Unidos, que al menos es en donde tenemos más estadísticas. Y la causa más frecuente de muerte súbita es cardiopatía isquémica con el desarrollo de arritmias letales. Los paros cardíacos pueden ocurrir fuera de casa o intrahospitalarios. De lo que sabemos de los paros cardíacos extrahospitalarios, los que ocurren fuera del hospital, es que ocurre la mayoría de las veces ahí. El 70% de los paros cardíacos van a ocurrir fuera del hospital y 50% de estos paros cardíacos no van a ser presenciados. Es decir, la víctima va a tener el paro cardíaco sin presencia de alguna otra persona que pueda ayudarlo, ¿no? Lo importante aquí es que, bueno, ha habido una iniciativa muy grande por la American Heart Association para poder, pues, capacitar a gente, incluso que no tenga nada que ver con el servicio, con los servicios sanitarios, o sea, no tiene que ser personal médico de enfermería, pero con capacitar a reanimadores LEGO, que así se llaman, ¿no? Para poder dar reanimación cardiopulmonar, tanto básica, e incluso también pueden hacer algo de, por ejemplo, paramédicos pueden hacer reanimación cardiopulmonar avanzada. Los pacientes que tienen un paro cardíaco extrahospitalario, el 10.8% de los que llegan a recibir maniobras de resucitación puede sobrevivir a la alta hospitalaria. Entonces, bueno, de por sí es una entidad que sabemos que tiene poca probabilidad de supervivencia, ¿no? O sea, el 10.8 que sobreviven, pues realmente no es un número muy grande. Pero es importante pues conocer los principios para hacer reanimación cardiopulmonar. En cuanto a los paros cardíacos intrahospitalarios tienen una mejor sobrevida, se ha visto que hasta el 25.5% logran salir de alta hospitalaria después de un paro cardíaco intrahospitalario. Lo que sí es importante recordar es que, bueno, muchos tienen daño neurológico después del paro, hasta el 50% pueden tener secuelas de daño neurológico y bueno, pues lo más importante de aquí de conocer el soporte vital avanzado y el básico, que bueno, ahora vamos a hablar solo del avanzado, pero la parte del básico siempre, pues lo más importante es reconocer el paro cardíaco e iniciar las maniobras de compresión y de reanimación lo más pronto posible. Y bueno, también hablando de los intrahospitalarios, pues se define como una pérdida de circulación, que es decir, esto lo vamos a ver con la pérdida de tensión arterial, de presión arterial y de pulso de los pacientes. Y la importancia de los intrahospitalarios es que muchos o la gran mayoría van a ser presenciados, ya sea por enfermería, por médicos, incluso a veces por médicos internos, etcétera, ¿no? Auxiliares de enfermería. Es mucho más probable que alguien presencie el paro en el contexto intrahospitalario. Y también la ventaja de los intrahospitalarios, que por eso se aumenta un poco la sobrevida hasta el 25% después del paro cardíaco, es que tenemos a la mano los desfibriladores, ¿no? O sea, los hospitales, los centros no sé, de medicina familiar, de atención primaria, pues tienen un carro de paro, o la ideal sería siempre tener un carro de paro, donde podamos tener el material necesario para dar reanimación cardiopulmonar y ahí tener un desfibrilador para poder utilizarlo lo más rápido posible, ¿no? Y bueno, pues
¿qué tanto ocurren los paros cardíacos cuando una persona es admitida al hospital? Y las estadísticas que tenemos igual pues son de Estados Unidos, y pues más o menos 9 de cada 10, entre 9 y 10 admisiones de cada 1,000 admisiones hospitalarias van a tener un paro cardíaco intrahospitalario. Entonces, bueno, no es un número tal vez tan grande. La mayoría de las personas que están en los hospitales, al menos que, bueno, sean hospitales a lo mejor de trauma o en algunas circunstancias específicas donde a lo mejor los pacientes tienen mucho más riesgo de tener un paro cardíaco, pero normalmente esta es la estadística que se conoce. Y en los intrahospitalarios, el 50-60% también son causas cardíacas, la gran mayoría, arritmias, infartos, insuficiencia cardíaca, y más o menos, bueno, un porcentaje también es debido a insuficiencia respiratoria, que es hasta el 15 o 45% de los paros. Y bueno, en el contexto de COVID-19, pues la causa del paro es una insuficiencia respiratoria, ¿no? En la gran mayoría de los casos de COVID-19 que sabemos, esa es la causa del paro cardiorrespiratorio. Y bueno, también otra cosa importante de los intrahospitalarios es que muchos pueden ser prevenibles o evitables. ¿Esto por qué? Bueno, porque tenemos herramientas para monitorizar a los pacientes continuamente, el estar vigilando los signos vitales, el estar vigilando, no sé, por ejemplo, electrolitos séricos, hemoglobinas o los contextos que pudieran tener de riesgo a los pacientes, los podemos estar de alguna manera pues evaluando continuamente en los intrahospitalarios, y de esa manera poder prevenir o evitar paros cardíacos intrahospitalarios. Bueno, igual aquí es un poco de comparar los paros cardíacos intrahospitalarios y los que son fuera del hospital, y lo que es importante reconocer es que vean, en los intrahospitalarios, el tiempo en el que tú empiezas a hacer reanimación cardiopulmonar avanzada y administrar fármacos de reanimación cardiopulmonar avanzada inician en los primeros 5 a 10 minutos después de ocurrido el paro. Y esto obviamente es lo que hace que aumente la supervivencia, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas que tenemos, y por eso la importancia de reconocer el paro cardíaco o los intrahospitalarios, ¿no? Y bueno, hablando de las fases de la reanimación y del por qué es importante el reconocimiento inmediato del paro cardíaco, es que están descritas estas 3 fases de reanimación, que son los minutos que ocurre después de que una persona entra en paro cardíaco. Y en los primeros 4 o 5 minutos se le llama la fase eléctrica. En esta fase, cuando el paro es debido a una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, que son arritmias letales, la desfibrilación inmediata es el tratamiento ideal, y es lo que se ha visto que aumenta la supervivencia. Y ahorita que hablamos un poco del algoritmo, vamos a ver que lo primero que se tiene que hacer en cuanto se tenga disponible después de empezar las compresiones torácicas es utilizar el desfibrilador. El desfibrilador es lo que nos va a aumentar la supervivencia de los pacientes. Entonces, bueno, en estos 4 o 5 minutos primeros después de un paro es ideal utilizarlo de manera inmediata, y el inicio oportuno de compresiones torácicas que nos van a ayudar a aumentar la supervivencia. Ahorita vamos a explicar cómo funcionan las compresiones torácicas y por qué nos ayudan para aumentar la supervivencia. Después de 4 a 10 minutos de que está el paciente en paro por una fibrilación ventricular, es la fase hemodinámica, y aquí lo que hay que tener prioridad es las compresiones torácicas de calidad que nos van a ayudar a mantener la circulación, y también prioritario en cuanto tengamos el desfibrilador utilizarlo, ¿no? Si en los primeros 5 minutos no teníamos el desfibrilador, bueno, pues en las fases hemodinámicas hasta los primeros 10 minutos sigue siendo prioridad utilizar el desfibrilador para aumentar la supervivencia. Y bueno, hablando de la fase metabólica, que es después de 10 minutos de que ocurre el paro, o de que el paciente no tiene pulso, pues ya hay un daño metabólico celular, además del isquémico, ¿no? Recordemos que la causa más común es por un infarto, y esto nos habla del daño isquémico que ocurre en el corazón por la falta de irrigación en las arterias coronarias, pero obviamente al morir las células por esta falta de irrigación, pues las células liberan varias sustancias, tanto iones como sodio, como calcio, como potasio, lisosimas y, bueno, hidrolasas, o sea, varias sustancias que van a dañar más a las células, y esto causa un daño metabólico, ¿no? Entonces empieza a prolongar el daño, y obviamente entre más minutos pasen después de estos 10 minutos, pues menos supervivencia van a tener los pacientes, ¿no? Menos chance de que regresen a la circulación. Entonces, bueno, después de 10 minutos, si no se ha logrado un ritmo de no paro, hay poca probabilidad de supervivencia, y bueno, si se logró un ritmo de no paro en estos 10 minutos, pues vienen los cuidados post-reperfusión de los pacientes, ¿no? Que es cuando ya salieron de paro y hay que hacer los cuidados post-paro.
Y bueno, entonces hablábamos de las compresiones torácicas, que es el elemento más importante de la reanimación cardiopulmonar y lo que se ha visto que nos va a aumentar la supervivencia y que incluso ya los algoritmos de reanimación cardiopulmonar y lo que te dicen en los cursos, que cuando se toman los cursos de la AJA, es que hay que empezar siempre la reanimación cardiopulmonar con compresiones torácicas, o sea, de hecho ya no se le da prioridad a la vía aérea, siempre se le da prioridad a la reanimación cardiopulmonar y que incluso ya está permitido, si no sabes dar, por ejemplo, ventilaciones, solamente dar compresiones torácicas. Es a lo que le tenemos que dar la prioridad, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esta parte de la reanimación cardiopulmonar? Bueno, pues porque lo que van a hacer es darnos un poco de tiempo en lo que utilizamos el desfibrilador. El desfibrilador, lo que les mencioné, pues sí es la intervención definitiva cuando los paros cardíacos son por un ritmo desfibrilable, que son fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Pero hay que recordar que no todos los paros cardíacos van a ocurrir con esos ritmos y no todos se pueden desfibrilar. Entonces, por eso la prioridad siempre son las compresiones torácicas. Si es desfibrilable, bueno, pues sí, entonces el desfibrilador tenemos que utilizarlo de manera inmediata en cuanto lo tengamos. Y cuando el ritmo es desfibrilable, por cada minuto que tardemos en desfibrilar, la supervivencia disminuye 10%. Entonces, esa es la importancia de tener un desfibrilador, conectarlo, verificar el ritmo y si es un ritmo desfibrilable, pues aplicar una descarga para poder aumentar la supervivencia de los pacientes. Pero siempre entre que inicias la desfibrilación, lo que hay que iniciar son las compresiones torácicas, ¿no? Entonces, las compresiones torácicas tienen dos fases, que es son la fase de compresión y la de descompresión. En la fase compresiva, lo que se trata de imitar es la sístole del corazón, eso es lo que hace, ¿no? Y con cada compresión torácica, lo que se genera es un aumento en la presión intratorácica y el corazón se puede decir que se exprime entre el esternón y la columna vertebral. Y entonces este aumento en la presión intratorácica hace que la presión aórtica y de la aurícula derecha se aumenten y esto hace que la sangre pueda salir propulsada hacia las arterias coronarias, el cerebro y el resto de los órganos. Lo que dicen, ¿no?, las guías cuando haces los cursos del American Heart, cuando haces la certificación de la CLS, lo que te dicen es que pues comprimas rápido y comprimas fuerte, ¿no? ¿Qué tan rápido y qué tan fuerte? Bueno, sí hay una velocidad que tiene que ser de 100 a 120 compresiones por minuto. Esto cuando ya se tiene una vía aérea avanzada definitiva, es decir, una mascarilla laríngea o un tubo endotraqueal. Ahorita vamos a ver esas diferencias. Y si no, se tienen que dar 30 compresiones por 2 respiraciones. Pero cada una de las compresiones tiene que ser con una profundidad aproximadamente de 5 centímetros. Es decir, que el tórax baje 5 centímetros y después permitir que regrese a su lugar original para lograr esta fisiología de exprimir el corazón, ¿no? Si hacemos compresiones torácicas de calidad, logramos hasta el 30% o más del flujo sanguíneo cerebral. Y obviamente, pues esta es una manera de preservar la función neurológica, ¿no? Que aunque ya vimos que hasta casi el 50% pueden tener pues secuelas neurológicas después del paro, también muchos pacientes no los tienen o tienen mínimas, entonces sí es importante dar las compresiones torácicas de calidad. Y bueno, en esta imagen pues pueden ver también, ¿no? O sea, a la hora de hacer la compresión torácica y simular esta sístole, pues logramos la perfusión orgánica e incluso podemos lograr aumentar la presión arterial de las arterias, ¿no? La presión arterial media. Y bueno, pues esta es una manera de representarlo. Y a la hora de hacer la diástole, que sería la descompresión, lo que ocurre durante la diástole en la fase descompresiva de las compresiones torácicas es que la válvula aórtica se cierra y mantiene una presión aórtica mayor a la que está en las cavidades intracardíacas. Y esto da como un efecto de aspiradora. Entonces, de esa manera, cuando se descomprime la caja torácica, la sangre regresa hacia adentro de las cavidades cardíacas, se vuelven a llenar y de esta manera en la siguiente compresión torácica pues tenemos sangre disponible para poder hacer perfusión hacia los órganos, ¿no? Entonces es muy importante por eso hacer la diástole, esta descompresión, y por eso no podemos pasar de las 30 compresiones cuando estamos en el ritmo de 30 por 2 o de 100 a 120 cuando estamos en el ritmo de ya continuo a la hora de dar reanimación cardiopulmonar. Y obviamente a mejor descompresión, pues mejor efecto de aspirador hacia la caja torácica y de esa manera se llena más las cavidades cardíacas y tenemos más sangre disponible para la siguiente compresión.
Y bueno, también esta parte de la diástole nos va a permitir llenar las arterias coronarias. Entonces, las arterias coronarias tenemos que mantenerlas perfundidas durante la reanimación cardiopulmonar. Uno, ¿por qué? Porque es muy importante mantenerlas con perfusión y con volumen sanguíneo, porque nos ayudan a regresar a la circulación espontánea. Y dos, porque además, si la causa del paro cardíaco fue un infarto agudo al miocardio, pues las arterias coronarias de por sí están sufriendo. Entonces, tenemos que mantener el riego lo más que se pueda. Entonces, a la hora de hacer la descompresión, también se llenan las arterias coronarias y se mantiene esta presión de perfusión coronaria. La presión de perfusión coronaria, de hecho, es un marcador de regreso a la circulación espontánea en los pacientes con paro cardíaco. Entonces, sí es importante lograr esta presión de perfusión coronaria entre 15 y 20 milímetros de mercurio durante la RCP para poder garantizar o tratar de aumentar la supervivencia en los pacientes, ¿no? Y esto se logra simplemente por dar unas buenas compresiones torácicas. Entonces, en cuanto a las compresiones torácicas, lo que se recomienda es que si ya tienes una vía aérea asegurada, es decir, una mascarilla laringea o un tubo endotraqueal, hay que mantener una frecuencia de compresiones torácicas de 100 a 120 por minuto con una profundidad de 5 o 6 centímetros, no más de 5 a 6 centímetros. Si no tienes la vía aérea asegurada, la relación compresiones-respiraciones es de 32, entonces tienes que dar 30 compresiones y después parar las compresiones y dar 2 respiraciones. Y bueno, siempre hay que permitir que el tórax regrese a su forma original entre cada compresión y minimizar las interrupciones, ¿no? De hecho, cuando haces las ventilaciones, pues no puedes tardar mucho, ¿no? Para no más de 2 segundos puedes tardar. Y bueno, en cuanto a las ventilaciones que están durante la reanimación cardiopulmonar, cuando tienes la relación 30x2, que es cuando no tienes un dispositivo de vía aérea avanzada, es decir, no tienes mascarilla laringea y tampoco tienes tubo endotraqueal, ahí tienes que dar relación 30x2 y lo máximo que se tiene que interrumpir es no más de 2 segundos, entonces cada ventilación debe de durar 1 segundo y dar un volumen tidal suficiente para elevar el tórax entre 500 y 600 mililitros o 6 a 7 mililitros por kilo, ¿no? Esto más o menos es lo que he calculado. Hay que evitar la ventilación excesiva, no se vale dar ventilaciones excesivas e incluso cuando ya tienes el dispositivo de vía aérea avanzada y las compresiones torácicas son de 100 a 120 sin interrupciones, las respiraciones o las ventilaciones entonces son una cada 5 a 6 segundos para tener 10 por minuto sin interrumpir las compresiones, ¿ok? Eso es lo que se tiene que hacer. Bueno, ¿por qué hiperventilar no es válido? Bueno, pues porque con cada ventilación que nosotros damos, aumentamos, bueno, tienen presión positiva y esto hace que aumente la presión intratorácica aún más y esto puede comprometer el llenado torácico durante las compresiones, porque ya explicamos cómo funciona la presión intratorácica durante las compresiones. Y podemos disminuir ese retorno venoso y ese fenómeno de aspiradora durante la compresión-descompresión. Entonces, por eso no está permitido hiperventilar, no se recomienda. Además de que podemos hacer hipocapnia, es decir, disminuir la cantidad de oxígeno de dióxido de carbono, que tenemos en la sangre y esto nos puede llevar a alcalosis respiratoria y a más vasoconstricción cerebral. Entonces, no está permitido dar muchas ventilaciones. Y bueno, otro de los elementos de la reanimación cardiopulmonar es la desfibrilación, que habíamos hablado, que se da para los ritmos desfibrilables, que son fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Estos ritmos desfibrilables, bueno, el objetivo de desfibrilar, cuando emitimos esta descarga de desfibrilación al corazón, el objetivo de esto es llevar al corazón a un modo en que las células estén en un potencial de acción de reposo o de la fase de hiperpolarización y de esa manera cuando tú das la descarga de desfibrilación y metes a la célula en ese periodo, que es un periodo refractario también del potencial de acción, lo que hacen las células que tienen automatismo, que si recordamos las células del corazón que tienen marcapaso, las del nodo sinusal, las del nodo auriculoventricular, principalmente las del nodo sinusal, a la hora de hacer la desfibrilación, esas células del nodo sinusal que estén viables, que todavía funcionen, van a ser capaces de emitir un ritmo de manera automática. Entonces, esa es la finalidad de hacer la desfibrilación, de llevar el corazón a este potencial basal, se podría decir, para que de ahí
alguna de las células capaces de todavía generar potencial de acción se pueda despolarizar sola y emitir automatismo y obviamente pues latidos, ¿no? Esa es la finalidad de desfibrilar. Y bueno, ¿cuáles ritmos podremos desfibrilar? La fibrilación ventricular, que es un ritmo pues aberrante, muy rápido, que incluso puede generar frecuencias ventriculares de más de 300 latidos por minuto, que obviamente no generan un gasto cardíaco adecuado, por eso el paciente cae en paro. Y bueno, esta es la típica onda de fibrilación ventricular, ¿no? La que se puede ver aquí en esta imagen. Y la taquicardia ventricular, esta puede haber sin pulso y con pulso. En el contexto de paro cardíaco no tienen pulso los pacientes. Y también es una arritmia que también puede llegar a tener más de 100 latidos por minuto, que normalmente se origina de los ventrículos, que son complejos de los ventrículos, y bueno, puede haber varias, monomórficas, polimórficas, que sería una taquicardia helicoidal, una torcida de puntas, y bueno, estas también obviamente van a paro porque pues no pueden generar un ritmo cardíaco, un gasto cardíaco adecuado. Y bueno, estas taquicardias ventriculares sin pulso también se desfibrilan. Entonces, las recomendaciones es que en cuanto esté disponible el desfibrilador se debe de colocar el paciente y analizar el ritmo cardíaco de manera inmediata, y obviamente en cuanto se pueda valorar ese ritmo cardíaco, si el ritmo cardíaco es desfibrilable, pues emitir una descarga lo antes posible. ¿Por qué? Porque nos va a aumentar la sobrevida. Lo que también se recomienda es que si tú estás haciendo ya el primer ciclo de compresiones torácicas y todavía no llega el desfibrilador y llega el desfibrilador, lo que se recomienda es que no se complete ese primer ciclo, sino que se utilice el desfibrilador lo antes posible. Porque para no perder tiempo y poder desfibrilar al paciente. Y también lo que se recomienda es que una vez que se emite la descarga, cuando se termina de dar la descarga, hay que reiniciar las compresiones torácicas otra vez. Ahora que expliquemos el algoritmo va a quedar más claro, pero sí es importante como tener estos conceptos en mente. Bueno, entonces hablando ya del soporte avanzado y de los algoritmos, pues el algoritmo que tenemos uno para ritmos desfibrilables, que son fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso, y un algoritmo para los no desfibrilables, que serían asistolia o actividad eléctrica sin pulso. La actividad eléctrica sin pulso, pues es cualquier actividad eléctrica que se pueda ver en el monitor que no sea fibrilación ventricular o que no sea una taquicardia ventricular sin pulso. Eso sería una actividad eléctrica sin pulso, ¿no? Puede presentarse como un bloqueo AB, o sea, auriculoventricular, puede presentarse con un ritmo incluso parecido al sinusal, o un bloqueo de rama, etcétera, ¿no? O sea, cualquiera de esos puede ser una actividad eléctrica sin pulso. Y bueno, este es el algoritmo de paro cardíaco, que es el último algoritmo que tenemos, que en realidad se sigue utilizando de manera igual ahora para los pacientes con COVID-19. Solo se agregaron un par de cosas que vamos a hablar al final acá del equipo de protección personal, que es lo más importante. Pero hablando de este algoritmo, pues podemos ver, si lo empiezan a ver aquí, donde viene el número 1, ven hacia donde viene el número 2, es la parte de ritmos desfibrilables, y donde viene el número 9 es la parte de ritmos no desfibrilables. Y bueno, en los cuadros azules voy a mencionar también las cosas o los puntos más importantes de este algoritmo para recordarlos, que son 1, la calidad de las compresiones torácicas; 2, la energía que se utiliza para desfibrilar; y 3, los fármacos que se utilizan durante los algoritmos, cuáles se utilizan, las dosis que se utilizan, la vía aérea avanzada, a qué se refiere y qué es lo que tenemos que hacer con ella, y cómo vamos a detectar que un paciente regresó a la circulación espontánea. Entonces, hablando de la calidad de la RCP o de las compresiones torácicas, ya lo mencionamos, acuérdense, 100 a 120 por minuto, 5 centímetros de profundidad, cuando ya tenemos una vía aérea avanzada, es decir, un tubo endotraqueal o una mascarilla laringea. Y bueno, siempre permitir la completa expansión del tórax, ¿no? O sea, comprimir y permitir que regrese el tórax a su lugar original. Minimizar las interrupciones durante las compresiones. Esto se tiene que tomar muy en cuenta, y sí se tiene que cambiar de reanimador cada 2 minutos, es lo que se recomienda, porque obviamente cansa dar las compresiones torácicas, e incluso se puede hacer antes si se necesita, ¿no? Si algún reanimador ya está cansado de dar las compresiones torácicas, se puede hacer un cambio, siempre y cuando sea muy rápido y se minimice el tiempo en el que se haga el cambio. Cuando no tenemos todavía la vía aérea avanzada, que esto normalmente ocurre a principios, cuando estás empezando el algoritmo de reanimación cardiopulmonar, la relación compresiones-ventilaciones tiene que ser de 30 por 2, 30 compresiones por 2 ventilaciones.
Y también lo importante es que se recomienda utilizar capnografía, ¿no? La capnografía, que es este dióxido de carbono al final de la expiración que podemos evaluar por medio de una curva en los monitores, pues se recomienda tenerlo durante la reanimación cardiopulmonar. Esto lo podemos obtener y este valor del final de la aspiración lo podemos tener cuando ya el paciente está intubado. Y bueno, pues lo que nos va a ayudar a esta capnografía es a ver la calidad de las compresiones torácicas. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando hacemos las compresiones torácicas y al estar llevando el flujo sanguíneo hacia los órganos, pues también se va hacia los pulmones. Y al llevar la sangre a los pulmones y estar dando ventilaciones con oxígeno, pues obviamente se hace un intercambio gaseoso, ¿no? Entre el oxígeno que estamos administrando por la ventilación y la sangre que llega al pulmón por medio de las compresiones torácicas. Y eso lo podemos evaluar en la capnografía, ¿no? Por el CO2 exhalado, el dióxido de carbono que el paciente exhala al momento de las compresiones torácicas, y pues es una manera de evaluar qué tanta circulación está llegando al pulmón. Entonces, es una manera de evaluar la calidad de las compresiones torácicas. Si tenemos una capnografía menor a 10 milímetros de mercurio durante la reanimación cardiopulmonar, hay que mejorar la calidad de las compresiones torácicas, es decir, llevar una frecuencia mejor con 100 a 120 o dar las compresiones con la adecuada profundidad. Y también es recomendable, si se tiene, utilizar una línea arterial, que esto es para hacer una evaluación de la presión arterial invasiva y bueno, se le coloca al paciente, si hay alguien experto, si se tiene el material, se puede colocar la línea arterial, si no se pierde tiempo, ¿no? O sea, si alguien la puede colocar de manera rápida, o si ya los pacientes, por ejemplo, de terapia intensiva, en este contexto de COVID-19, pues muchos pacientes van a estar ya en terapia, muchos van a tener línea arterial, y la línea arterial también es una manera de evaluar la calidad de las compresiones torácicas, ya que si la línea arterial presenta una presión durante la diástole menor a 20 milímetros de mercurio, también nos dice que hay que mejorar la calidad de las compresiones torácicas, ¿no? ¿Esto por qué? Porque pues nos dice que no está siendo adecuado el fenómeno de aspiradora hacia el corazón durante las compresiones torácicas. Y bueno, en cuanto a la energía para desfibrilar, lo que se recomienda, bueno, hay dos tipos de desfibriladores, los bifásicos y los monofásicos. La mayoría ya son monofásicos, pero bueno, todavía hay bifásicos. Los bifásicos, lo que se recomienda es seguir las recomendaciones de fábrica, dependiendo de la marca del desfibrilador. Y durante la primera dosis que se da de descarga, hay que dar 120 a 200 joules. Y las dosis subsecuentes con los bifásicos, hay que dar una dosis equivalente a la primera o incluso mayor a la primera que se dio. Entonces, si en la primera da 120, en la segunda descarga, pues tienes que dar más de 120, pues dar 200 o ir subiendo la dosis, ¿no? Y en los monofásicos, esto es más sencillo porque simplemente todas las descargas las vas a dar a 360 joules. Ese es el estándar. Y bueno, en cuanto a los fármacos que se utilizan en la reanimación cardiopulmonar, pues se utiliza adrenalina. La adrenalina se utiliza, ¿con qué finalidad? Bueno, es un vasoconstrictor, es el más potente que tenemos. Entonces, se utiliza precisamente para aumentar el tono de los vasos. Esa es la finalidad de utilizar la adrenalina. Y se puede administrar intravenosa o intraósea, y la dosis que se da es 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. También se utiliza amiodarona en el algoritmo de desfibrilables, es decir, de fibrilación ventricular o de taquicardia ventricular sin pulso. La amiodarona es un antiarrítmico que lo que nos va a ayudar es que por su acción en los canales celulares, en los canales de sodio, de potasio y de calcio, que en los tres es en los que actúa, pues nos ayuda precisamente a prolongar estos potenciales de acción para que la célula pues pueda mejorar como la estabilidad de los canales, y también cuando se haga una descarga del desfibrilador, pues pueda ser más efectiva. Entonces, por eso se utiliza amiodarona. Y también un nuevo fármaco que se agregó en la última actualización de las guías de reanimación cardiopulmonar es la lidocaína. La lidocaína es un antiarrítmico también es un anestésico local, sí, pero es un antiarrítmico, está en la clasificación de antiarrítmicos, es un clase 1, y la lidocaína lo que hace es que bloquea los canales de sodio. Entonces también de esa manera se trata de estabilizar a la célula y sus canales para que la desfibrilación pues pueda ser más exitosa, ¿no? Esa es la finalidad de utilizar estos fármacos. Los antiarrítmicos solo se utilizan en los algoritmos de FB, de fibrilación ventricular y de
taquicardia ventricular sin pulso, perdón, y en el algoritmo de asistolia y de actividad eléctrica sin pulso, que es este que tenemos del lado derecho, solamente se va a utilizar adrenalina, ¿ok? Esa es la diferencia también. Y bueno, en cuanto a la vía avanzada que se maneja durante la reanimación cardiopulmonar, lo que se recomienda es que, bueno, si hay alguien experto en vía aérea en ese momento y que pueda colocar un tubo endotraqueal de manera rápida, pues sí se recomienda que lo coloque lo más rápido que pueda para evitar perder el tiempo, ¿no? de reanimación cardiopulmonar. Entonces, sí se recomienda utilizar el tubo endotraqueal, pero también se puede utilizar un dispositivo suprarglótico como mascarilla laríngea, que bueno, eso es mucho más fácil de colocar que un tubo endotraqueal, entonces también se puede colocar la mascarilla laríngea. Y si tienes el tubo endotraqueal, pues lo ideal es tener capnografía para, uno, corroborar la colocación del tubo endotraqueal y también porque nos ayuda a valorar si las compresiones torácicas son adecuadas. Y bueno, ya que tienes una vía aérea avanzada, es decir, el tubo endotraqueal o el dispositivo supraglótico, las ventilaciones hay que dar una ventilación cada 6 segundos para lograr más o menos 10 por minuto sin interrumpir las compresiones torácicas. Esto solamente cuando tenemos la vía aérea avanzada. Y bueno, ¿cómo vamos a saber que una persona ya regresó a la circulación espontánea y ya tiene ya está fuera del paro, se puede decir? Es que uno tiene pulso, otra vez, tiene presión arterial, entonces a la hora de medir la presión arterial pues empieza a subir, obviamente, presión arterial media empieza a subir, y también el CO2, es decir, en la capnografía, asciende de manera abrupta. Entonces, cuando ya tenemos incluso 40 milímetros de mercurio en la capnografía, es muy probable que ya esté un regreso a la circulación espontánea, porque ya hay un intercambio gaseoso y se está haciendo en los pulmones, la circulación pulmonar y el oxígeno que entra al pulmón, ¿no? Entonces, esa es una manera también de evaluarlo. Y bueno, cuando tienes vena arterial también, pues el trazo se ve mucho mejor, se empieza a subir la presión arterial y es una manera de verlo, pues, de manera inmediata, ¿no? Porque tienes una presión arterial invasiva. Y bueno, en cuanto al algoritmo de reanimación cardiopulmonar, lo primero, en esta parte no viene mencionada, pero en todos los cursos de reanimación lo sabemos, ¿no? Lo primero es que asegurar la escena, ¿no? Que la escena se asegura, y precisamente hablando en el contexto de COVID-19, pues asegurar la escena quiere decir que todo el personal tiene que tener protección personal, ¿ok? Eso sería asegurar nuestra escena. ¿Por qué? Porque no solamente vas a tener un infectado, sino vas a tener más de uno. Entonces, esa es la razón por la que tienes que asegurar la escena. De ahí, para empezar la reanimación cardiopulmonar, hay que administrar oxígeno en cuanto se tenga disponible por unas puntas nasales o lo que se tenga algún dispositivo para administrar oxígeno, y pues colocar el monitor, si se tiene el desfibrilador también. Y esto de iniciar RCP significa iniciar las compresiones torácicas, ¿ok? Entonces, al momento de reconocer a alguien en paro, que ¿cómo lo vamos a reconocer? Bueno, es alguien que obviamente no está respondiendo, ¿no? Que al evaluar el pulso, tú lo evalúas el pulso por 10 segundos y no tiene pulso, ¿ok? Tienen que ser 10 segundos, ¿por qué? Porque se te puede ir una bradicardia, ¿no? En ese momento, entonces sí tienen que ser por 10 segundos. Y bueno, de ahí se empiezan las compresiones torácicas. Ya que se colocó el desfibrilador y los parches del desfibrilador, lo que hay que hacer es analizar el ritmo. Entonces, en ese momento, en cuanto tengas ya el desfibrilador y colocado y con los parches, analices el ritmo. Si el ritmo es un ritmo desfibrilable, que nos vamos a ir al lado izquierdo del algoritmo, que sería una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular sin pulso, hay que administrar de manera inmediata una descarga. Entonces, en ese momento se descarga al paciente, si es monofásico 360 joules, si es bifásico 120 joules, y una vez que se descarga, hay que iniciar otra vez compresiones torácicas por 2 minutos. Acuérdense que cuando hay que emitir la descarga, nadie tiene que tocar al paciente para que no haya alguien más con esta descarga eléctrica, entonces solamente tiene que estar el que vaya a descargar tocando al paciente. Y bueno, se inicia otra vez la reanimación cardiopulmonar con compresiones torácicas por 2 minutos, y en este momento, si el paciente todavía no tiene una vía intravenosa, es en el momento que se tiene que colocar, o un acceso intraóseo, ¿no? Si es imposible colocar una intravenosa, pues se puede colocar un intraóseo si hay alguien capacitado para poner un acceso intraóseo. Y bueno, durante 2 minutos se dan las compresiones torácicas. Si no tienes todavía la vía aérea asegurada, das 30 por 2, esa es la secuencia. Y si, por ejemplo, un paciente de terapia intensiva que ya está intubado, pues se dan 100 a 120 por minuto y se continúa con la ventilación de
de máximo 10 por minuto, ¿no? Es lo que se recomienda. Y bueno, después se vuelve a descargar, se vuelve a evaluar el ritmo, ¿no? Que sería esta parte del algoritmo aquí. Aquí se vuelve a evaluar el ritmo y igual, si el ritmo es desfibrilarlo otra vez, es decir, si tienes una fibrilación ventricular o si tienes una taquicardia ventricular y no tiene pulso, entonces vuelves a desfibrilar al paciente. Después de hacer esta segunda descarga, hay que iniciar de manera inmediata otra vez las compresiones torácicas por 2 minutos. Y en este momento, lo que se tiene que administrar ya es la primera dosis de adrenalina, que se administra 1 miligramo, y de ahí se empieza a contar para administrar a los siguientes 3 o 5 minutos otra dosis. Y también en este momento, si el paciente todavía no tiene una vía aérea avanzada, ahí es donde se tiene que considerar ya colocarla, ¿no? Entonces, en ese momento se hace una intubación endotraqueal, si no la tiene, o la colocación de la mascarilla laríngea, siempre tratando de minimizar los tiempos para colocar este dispositivo. Después de estos 2 minutos, otra vez se vuelve a checar el ritmo y si el ritmo es desfibrilable, se vuelve a emitir una descarga y después de administrar la descarga, se vuelve a iniciar las compresiones torácicas. Estas compresiones torácicas igual por 2 minutos. Si lograste intubar al paciente, entonces ya te vas a 100 a 120 por minuto y las ventilaciones una cada 6 segundos para tener 10 minutos, 10 por minuto. Si no lograste colocar el dispositivo, bueno, pues tiene que seguir 30 por 2 la relación, ¿ok? Y en este momento se administra amiodarona o lidocaína. Cualquiera de las dos se puede administrar. La amiodarona, la primera dosis es de 300 miligramos en bolo, entonces se tiene que administrar rápido para que pueda llegar el bolo. Y la dosis de lidocaína, la primera dosis es de 1 a 1.5 miligramos por kilo. Esa es la dosis recomendada. Y bueno, después de estos 2 minutos, obviamente también en este momento hay que ver qué causas o por qué podría ser la causa del paro cardíaco, que bueno, en el contexto de COVID-19, pues la hipoxia es una, pero también pueden tener acidosis, etcétera, ¿no? O sea, hay varias trombosis, también puede tener una trombosis pulmonar, o sea, pueden ser varias causas aunadas al COVID-19, entonces hay que tratar de ver cuáles de las causas, ¿no? Si es la oxigenación, bueno, pues si se logró intubar, hay que tratar de mejorar la ventilación, administrar FIO2 al 100% para tratar de mejorarla, ver si es una manera para tratar de revertir el daño, ¿no? Después de estos 2 minutos se vuelve a checar el ritmo y si el ritmo es desfibrilable, pues se vuelve a administrar una descarga y pues de esa manera se puede seguir este algoritmo, ¿no? En cuanto a la amiodarona, se puede administrar una segunda dosis de 150 miligramos, esa es la segunda dosis que se puede administrar en el siguiente ciclo, o de lidocaína se puede administrar una segunda dosis de 0.5 a 0.75 miligramos por kilo, ¿ok? Y bueno, si en este momento, en alguno de los momentos de checar el ritmo, se ve un ritmo diferente a fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, a lo mejor se ve un ritmo sinusal o bueno, algún otro ritmo y el paciente tiene pulso, quiere decir que bueno, el paciente ya salió de paro y hay que hacer cuidados posparo, ¿no? También hay que averiguar las causas, tratarlas, pero bueno, el paciente ya está al menos libre de ese peligro inmediato, ¿no? Y bueno, obviamente empieza a subir la presión arterial, que también sería una de las formas que tenemos de evaluar que el paciente ya no está en paro. En cuanto a los ritmos no desfibrilables, que son actividad eléctrica sin pulso y asistolia, hay que recordar que son ritmos que tienen peor pronóstico, ¿ok? Van a ser ritmos que van a ser más difíciles de salir de paro y tienen peor pronóstico. Cuando el paciente está en asistolia o en actividad eléctrica sin pulso, lo que hay que hacer es, 1, iniciar compresiones torácicas de manera inmediata, por 2 minutos. Aquí no vamos a utilizar el desfibrilador, simplemente vamos a dar compresiones torácicas como maniobra primordial, ¿no? Entonces hay que iniciar las compresiones por 2 minutos, hay que ponerle un acceso intravenoso al paciente lo más pronto o un intraóseo y se tiene que administrar en el primer ciclo de las compresiones torácicas la adrenalina, ¿ok? Aquí se tiene que dar la adrenalina, 1 miligramo igual, y se tiene que repetir cada 3 a 5 minutos. Y también, lo más rápido posible, considerar la vía aérea avanzada, ¿ok? Ya sea la colocación del tubo endotraqueal o la de la mascarilla laríngea. De ahí, después de los 2 minutos, se vuelve a checar el ritmo. Si el ritmo sigue siendo un ritmo no desfibrilable, es decir, una actividad eléctrica sin pulso, una sistolia, hay que iniciar otra vez compresiones torácicas. Por 2 minutos se tiene que reiniciar este ciclo. Y de ahí se vuelve a evaluar el ritmo. Si el ritmo no es desfibrilable, pues se puede seguir, obviamente, con compresiones torácicas, con adrenalina. Y bueno, si en algún momento el ritmo es desfibrilable, hay que regresar a este algoritmo para administrar descarga
¿no? Y seguir entonces el ritmo de las descargas. Y bueno, si en algún momento de este algoritmo el paciente presenta datos de regreso a la circulación espontánea, bueno, pues entonces el paciente ya recuperó circulación, ¿ok? Este es el algoritmo de paro, el que está vigente, el que tenemos que utilizar. En cuanto a las causas, que les digo, hay las causas reversibles que hay que buscar durante el paro, pues son las 5 H's y las 5 T's, las famosas 5 H's y 5 T's que nos han repetido, que ya en los que han hecho este curso pues lo saben. Las H son hipoxia, hipovolemia, hidrogeniones, que nos habla de acidosis en la sangre, hipo o hipercalemia, trastornos del potasio e hipotermia. Y en cuanto a las T's, tenemos las toxinas, que pueden ser desde una intoxicación por fármacos, una intoxicación por un veneno de un animal, etcétera, ¿no? O sea, pueden ser muchas causas de toxinas. El tamponade cardíaco, el neumotórax de tensión, la trombosis pulmonar y la trombosis coronaria. Esas son las causas que pueden ser reversibles y que hay que buscar la causa, ¿no? Y bueno, hablando otra vez un poquito de los fármacos que se utilizan, les dije la adrenalina, pues es un agonista alfa no selectivo, es un vasoconstrictor muy potente. ¿Por qué se repite la dosis? Porque la vida media es corta, su vida media es de 1 a 2 minutos, entonces por eso hay que repetir la dosis. Y se tiene que repetir 1 miligramo cada 3 a 5 minutos durante la reanimación cardiopulmonar, y la dosis máxima que se recomienda es de 0.1 a 0.2 miligramos por kilo. Y bueno, la finalidad de esto es para aumentar el tono vascular, ¿no? Durante el RCP, que nos va a ayudar a mantener este tono y esta circulación. En cuanto a la amiodarona, es un antiarrítmico clase 3, su estructura es un análogo de la hormona tiroidea, entonces, bueno, tiene algunos efectos adversos cuando se utiliza de manera crónica en las hormonas tiroideas. Y bueno, la finalidad aquí como antiarrítmico es porque bloquea canales de sodio, también disminuye las corrientes de calcio y también rectifica las corrientes de potasio en el potencial de acción, y de esta manera nos ayuda a que la célula, cuando se administra la descarga del desfibrilador, pues pueda entrar en este potencial de acción en donde pueda despolarizarse de manera automática y generar automatismo y latidos, ¿no? Y bueno, pues la dosis 300 miligramos en bolo, seguido de 150 miligramos, la segunda dosis que se administra en 10 minutos. Y la lidocaína, que les dije, también es un antiarrítmico, es un clase 1, también es un anestésico local, y lo que hace es que bloquea canales activados e inactivados de sodio en las células, y pues obviamente también nos ayuda para la conducción del potencial de acción. Y su dosis 1 a 1.5 miligramos por kilo, y la segunda dosis 0.5 a 0.75 miligramos por kilo. Entonces, bueno, pues lo primordial de la reanimación cardiopulmonar obviamente es iniciar las compresiones torácicas. Esa es lo primordial al inicio. Y si se dan cuenta, también al inicio lo primordial después de las compresiones torácicas es utilizar el desfibrilador si el paciente tiene un ritmo desfibrilable. La vía aérea no tiene que ser de inicio, porque podemos perder tiempo tratando de intubar al paciente o tratando de poner la mascarilla laríngea, ¿no? Y con las compresiones torácicas y el desfibrilador, pues podemos ganar un poquito de tiempo. Entonces, siempre, pues, iniciar las compresiones torácicas, administrar oxígeno suplementario, poner el monitor y el desfibrilador y checar el ritmo de manera inicial, ¿no? Si el ritmo es desfibrilable, pues en ese momento se administra la primera descarga, y de ahí se continúa con reanimación cardiopulmonar con compresiones torácicas continuas durante 2 minutos, ¿no? Y bueno, pues tener un acceso venoso, porque lo vamos a necesitar para administrar los fármacos, y bueno, considerar la vía aérea avanzada y el uso de capnografía, y de preferencia que haya alguien que pueda intubar de manera rápida al paciente, ¿no? Si es preferible, pues que sea el primer intento. Que como lo vimos también en el caso de COVID-19, pues lo ideal es que lo intube un anestesiólogo que sea experto, para que podamos perder menos tiempo, se pueda recuperar de la hipoxia, y de esa manera aumentar la sobrevida, ¿no? Si nos vamos a tardar mucho tiempo intubando al paciente, no vamos a aumentar la sobrevida. O sea, al final no se va a lograr disminuir el daño que ya está hecho por la hipoxia. Y bueno, en cuanto a las H's y las T's, pues la tromboembolia pulmonar es una causa ¿por qué una tromboembolia pulmonar causa este colapso cardíaco y este colapso circulatorio? Es porque cuando tú aumentas de forma aguda, o cuando se aumenta de forma aguda la presión del ventrículo derecho por una obstrucción en la arteria pulmonar, te genera una falla ventricular derecha, y eso te lleva a un choque cardiogénico, porque estás evitando que la sangre del lado derecho después vaya al lado izquierdo del corazón. Entonces, de esa manera, pues se pierde el gasto cardíaco, ¿no? Cuando es una tromboembolia pulmonar masiva, incluso el colapso
cardiovascular es casi inmediato, ¿no? Algunos pacientes con COVID-19 están haciendo tromboembolias pulmonares masivas, ¿no? También ya sabemos que también pueden estar al mismo tiempo, ¿no? La parte de la hipoxia y la parte de la tromboembolia pulmonar. Y bueno, pues en estos pacientes está recomendada la anticoagulación, que esa es una razón también por la que los pacientes con COVID-19 se está recomendando darles anticoagulación, porque pueden hacer este tipo de problemas, ¿no? Las tromboembolias pulmonares fulminantes. En cuanto al taponamiento cardíaco, lo que ocurre en un taponamiento cardíaco es que aumenta el volumen y la presión del líquido en el pericardio. El pericardio es esta bolsita que envuelve al corazón, y al aumentar la presión y el volumen de ahí, los ventrículos pues no pueden llenarse adecuadamente y tampoco pueden contraerse adecuadamente, y de esa manera se baja el gasto cardíaco y nos puede llevar a un paro cardíaco. Hay muchas causas de tamponamiento cardíaco, puede ser pericarditis, tuberculosis, iatrogénicas, trauma, una neoplasia, etcétera, ¿no? Pero bueno, puede ser una causa. ¿Y por qué es reversible? Bueno, porque tú puedes hacer una pericardiocentesis. Eso quiere decir que pues picar el pericardio para drenar este líquido que está de más y disminuir esta presión, y es una manera en que podemos ayudar a que esta causa pues la podemos revertir, ¿no? La otra causa es neumotórax a tensión, que aquí lo que ocurre es que cuando, lo que pasa en los neumotórax a tensión es que resulta del paso de aire desde un defecto de la pleura hacia el espacio intrapleural. Entonces, al haber este defecto en la pleura, se mete aire al espacio intrapleural, y esto nos aumenta la presión que hay en intrapleural, ¿no? Demasiado. Y al aumentarla tanto, impide que el pulmón pueda expandirse de manera correcta. Y esto nos crea obviamente shunts e hipoxemia, ¿no? Porque al no expandirse el pulmón, pues no va a ocurrir el intercambio gaseoso. Y obviamente cuando es masivo, pues colapsan los vasos también, incluso los vasos pulmonares, también los cardíacos incluso, y se pierde obviamente el retorno venoso y el gasto cardíaco, ¿no? Y aquí también es reversible, sí. Lo que hay que hacer es una descompresión inmediata con aguja en el tórax y colocación de un tubo pleural. Esa es la manera en que podemos ayudar a los pacientes con neumotórax a evitar este colapso cardiovascular, ¿no? Y bueno, en cuanto a las toxinas, les dije que hay muchas. Pueden ser fármacos, puede ser una intoxicación por benzodiazepinas, por opioides, etcétera, ¿no? Pero pues obviamente las toxinas lo que hacen es que alteran la función de los receptores celulares, de canales iónicos de las células, de los organelos o de vías enzimáticas, y esto puede llevar obviamente a que las células pues entren en un estado de tumefacción o que incluso puedan morir. Y muchos también, unas toxinas pueden causar daño neurológico, entonces también pueden perder la función de las neuronas, y esto impide que el paciente respire bien, y esto puede llevarlo también, por ejemplo, a paro respiratorio y después paro cardíaco, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas toxinas. No vamos ahorita a dar un repaso completo de esto, porque, bueno, queremos enfocarnos más también a lo de COVID-19, pero es una causa que puede revertirse, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una intoxicación por benzodiazepinas, pues hay que dar flumazenil. En el caso de una intoxicación por opioides, hay que dar naloxona, etcétera, ¿no? Entonces hay que tratar de identificar si hay una toxina que haya causado el paro. En cuanto a la trombosis coronaria, bueno, es la causa más frecuente de paro cardíaco súbito en la actualidad, y bueno, pues lo que ocurre es una ruptura de la placa o formación de coágulo en las arterias coronarias, que esto causa una oclusión del flujo sanguíneo coronario, isquemia y necrosis del tejido cardíaco, ¿no? Y bueno, pues estos pacientes que lleguen con una trombosis coronaria y paro, pues obviamente hay que tratar de llevarlos al cateterismo, que los vea un cardiólogo, para poder arreglar ese infarto, ¿no? Y que el paciente pueda tener una mejor sobrevida. En cuanto a la hipoxia, que bueno, es la causa en los pacientes con COVID-19, en la mayoría de los pacientes con COVID-19 esta va a ser la causa de paro cardíaco, pues obviamente por la neumonía, ¿no? Que está aquí en las listas de hipoxia, pues obviamente se pierde este intercambio celular de oxígeno, ¿no? O sea, el oxígeno que se administra no es capaz de pasar la membrana alveolo, entre el alveolo y la sangre, y que pueda ocurrir un intercambio gaseoso adecuado, ¿no? Y esto es una hipoxia, se refleja como una saturación de oxígeno por debajo, pues bueno, que empieza a bajar. Y además, a la hora de tomar una gasometría, pues ahí también podemos ver que está la hipoxia presente, ¿no? Porque la presión parcial arterial de oxígeno pues está disminuida.
Entonces aquí lo que hay que hacer es administrar oxígeno y ventilar. Tienen mal pronóstico, pues sí, por el daño neurológico, ¿no? Por la falta de oxígeno al cerebro. Y bueno, pues en el contexto de COVID-19, pues sí hay que darle prioridad a hacer una intubación adecuada lo más pronto posible y si es posible por un experto en vía aérea, ¿no? Otra causa que es hipo o hipercalemia, que son los trastornos en el potasio, que bueno, pues presentan cambios electrocardiográficos y de ahí vienen el desarrollo de arritmias. Y bueno, hay muchas causas de hipo o hipercalemia. Las de hipercalemia, pues la causa más frecuente es enfermedad renal crónica, que bueno, en México tenemos mucha por la diabetes y la hipertensión, que tenemos una alta incidencia. Entonces, esa es la razón por la que tenemos mucha enfermedad renal crónica. Algunos fármacos también pueden causar hipercalemia. Y bueno, otras entidades, ¿no? Acidosis metabólica, rabdomiolisis, síndrome tumoral, etcétera. Y causas de hipocalemia, pues la más frecuente son las pérdidas gastrointestinales, que pueden ser por diarrea, también algunos fármacos como diuréticos, algunas enfermedades de endocrinas como el síndrome de Cushing, hiperaldosteronismo y bueno, algunas causas también, ¿no? Y bueno, otra causa también son los hidrogeniones, que son las acidosis, que normalmente las acidosis, pues lo que nos hablan o lo que nos pueden traducir es que hay un metabolismo anaerobio en la sangre, en las células, y este metabolismo anaerobio pues nos habla de una deuda de oxígeno a los tejidos y por eso pues los pacientes también pueden entrar en paro, ¿no? Entonces, bueno, la manera de ver esta acidosis es por medio de una gasometría y tratar de ver la causa de la acidosis, ¿no? El que pasó para que se causara esa acidosis, ¿no? Que bueno, en contexto COVID-19 pues tienen acidosis respiratoria, entonces también es importante pues evaluarla. Y bueno, hablando un poquito ya más rápido, esto fue el algoritmo de paro, de cuando una persona está en paro, lo que hay que hacer. Y bueno, ahora vamos a hablar de las bradicardias con pulso y de las taquicardias con pulso, ¿no? Las bradicardias con pulso, pues sí, obviamente es una arritmia, es una bradicardia, son menos de 60 latidos por minuto y obviamente va a causarle síntomas al paciente, que son cuando una bradicardia es sintomática hay que tratarla, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos una bradicardia sintomática? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Es sintomático? Bueno, pues el paciente tiene hipotensión. ¿Por qué? Porque ya hay un compromiso en el gasto cardíaco cuando tenemos bradicardia. ¿Por qué? Porque el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico, del volumen de eyección. Entonces, al tener estas dos variables, si alguna se altera, pues se puede modificar el gasto cardíaco y eso lo vemos alterado por la presión arterial, ¿no? Esa es la manera de reflejarlo. Entonces, las bradicardias sintomáticas tienen hipotensión, pueden tener alteración en el estado de alerta, pueden tener signos de choque, pueden tener dolor en el pecho o también pueden tener datos de falla cardíaca aguda. Entonces, cuando una bradicardia está sintomática, el tratamiento que se tiene que dar de primera línea es atropina, ¿ok? Eso es lo que se da, es un anticolinérgico que tiene un efecto vagolítico en el nodo sinusal y de esa manera, pues, al administrar la atropina, pues, se aumenta la frecuencia cardíaca. Si la atropina no es efectiva, porque en muchos pacientes no es efectiva, por ejemplo, en adultos mayores, las células son menos sensibles a la atropina, su nodo sinusal ya es menos sensible a la atropina, entonces es poco probable que respondan cuando tienen una bradicardia. Lo que hay que hacer es poner un marcapasos transcutáneo, que los marcapasos transcutáneos vienen pues sí, los parches de marcapasos vienen en los carros de paro, ahí hay para colocar un marcapasos transcutáneo, o administrar dopamina en infusión o epinefrina en infusión, eso es lo que se recomienda. Bueno, en cuanto a la atropina, la primera dosis que se tiene que dar es de 0.5 miligramos en bolo, y se puede repetir cada 3 a 5 minutos con un máximo de 3 miligramos. La dopamina se pone en infusión y es una catecolamina y es una manera de, por eso, aumentar la frecuencia cardíaca, de tratar de aumentarla por este efecto de catecolamina. Y la dosis es de 2 a 20 microgramos por kilo por minuto y hay que titularla conforme va aumentando la frecuencia cardíaca y tener cuidado porque la dopamina también puede causar arritmias. Y la epinefrina también se puede utilizar en infusión intravenosa, 2 a 10 microgramos por minuto, y también hay que titularla conforme va aumentando la frecuencia cardíaca. Pero de inicio, el tratamiento es atropina, eso es lo que se tiene que administrar intravenosa. Y bueno, obviamente hay que considerar algún experto, el cardiólogo, a lo mejor necesita un marcapasos definitivo, entonces siempre también hay que tratar de evaluar con un experto, ¿no? Y bueno, pues este sería un manejo de bradicardia con pulso. Las bradicardias con pulso, hay bradicardias que pueden evolucionar rápido a paro, que pueden ser, por ejemplo, los bloqueos aurículos ventriculares, especialmente los de segundo grado, que son los MOVITS 1 y los MOVITS 2. Los bloqueos auriculoventriculares, lo que ocurre es que
los estímulos que se emiten en el nodo sinusal del corazón y que tienen que ser conducidos a los ventrículos por medio del nodo auriculoventricular, pues hay un retardo en esta conducción, ¿no? Un retardo mayor al que de por sí existe. Estos los evaluamos en un electrocardiograma por medio del intervalo PR, y cuando mide más de 0.20 segundos, está prolongado, y esto te habla de un bloqueo auriculoventricular. Los de segundo grado son los que nos importan porque pueden evolucionar a un paro, a un bloqueo de tercer grado, que eso pues prácticamente lleva a un paciente a un paro. Hay dos tipos, el de Movitz 1, el de Movitz 2, dependiendo de qué tan progresivamente se va alargando el PR. Los Movitz 2 pues son bloqueos de alto grado que pueden evolucionar a un bloqueo completo, ¿no? Que sería más o menos esto que se ve aquí, que un bloqueo completo lo que te genera es una disociación entre las aurículas y los ventrículos, y no es capaz de pasar el estímulo de manera adecuada entre la aurícula y el ventrículo, ¿no? Y esto obviamente lleva al paciente a paro. Entonces, bueno, se tienen que tratar y se tienen que identificar lo más rápido. Y bueno, estos pacientes con COVID-19 pueden hacer este tipo de arritmias teniendo pulso, o sea, esa es la importancia, o sea, identificarlas y tratarlas. En cuanto a las taquicardias con pulso, también hay que darles tratamiento. Hay que identificar la taquicardia y si tiene síntomas, ¿no? Si está causando hipotensión, si está causando alteración en el estado de alerta, signos de choque, dolor en el pecho, dolor precordial o datos de falla cardíaca, ¿no? Aguda. Si el paciente tiene síntomas o está sintomático con esta taquicardia, pues hay que dar como tratamiento cardioversión sincronizada. La cardioversión sincronizada se da con el desfibrilador, pero en modo cardioversión. Y se llama cardioversión sincronizada porque lo que hace es que la descarga se sincroniza con el QRS del latido en ese momento, específicamente con la onda R, y lo que hace es pues tratar de mitigar la arritmia y que el paciente pueda tener un ritmo normal, ¿no? O ya un ritmo que no lo lleve a perder el gasto cardíaco o a causar la hipotensión. Entonces, se tiene que dar cardioversión sincronizada. Para dar cardioversión sincronizada hay que considerar sedar al paciente, o sea, hay que darle sedación para que no sienta la descarga, obviamente, y hay que poner siempre el desfibrilador en el modo de cardioversión sincronizada. Y bueno, aquí lo importante es tratar de evaluar el tipo de taquicardia, ¿no? Si tiene el complejo QRS ancho o si tiene el complejo QRS delgado. Esta es una taquicardia con un QRS delgado, si lo pueden ver, ¿no? O sea, es fácil de identificar. Ese también es un QRS delgado. Si ven, si pueden ver aquí, esto es un QRS delgado, y vean esta diferencia, este es un QRS ancho, ¿ok? Entonces, dependiendo de si el QRS es ancho o delgado, vamos a guiar la terapéutica. Entonces, si el complejo es regular y delgado, regular quiere decir que el espacio entre cada R y R es regular, es el mismo. Eso nos dice que un ritmo es regular. Y un irregular, que sería si ven el espacio entre una R y una R, no es igual. O sea, varía muchísimo, ¿no? Esta es una fibrilación auricular y precisamente cada espacio entre R y R es diferente. Y este es un ritmo regular. Entonces, cuando es regular y es estrecho, hay que dar una descarga de 50 a 100 joules. Cuando es irregular y es estrecho, hay que dar entre 120 y 200 joules. Si es bifásico y si es monofásico, hay que dar 200 joules. Si el complejo es regular pero ancho, hay que dar una descarga de 100 joules, que sería esta taquicardia, ¿no? Es un complejo regular, si en el espacio entre R y R es el mismo, pero es un complejo ancho de QRS, entonces hay que dar una descarga de 100 joules. Y si es irregular y ancho, hay algo que tener muy en cuenta, porque una taquicardia irregular y con un complejo ancho se tiene que tratar como una taquicardia que hay que desfibrilar. De hecho, esa se tiene que desfibrilar, no se tiene que dar cardioversión sincronizada. Sería una taquicardia helicoidal, la polimórfica es la más común, torcida de puntas es una, por ejemplo, e incluso puede llevar a no tener pulso, que sería una taquicardia ventricular sin pulso, ¿no? Que esa pues cae ya en el algoritmo de paro, ¿no? Entonces, esta taquicardia irregular
de complejo ancho se tiene que desfibrilar y se tiene que dar dosis de desfibrilación como en el algoritmo de paro. También se puede dar adenosina en este contexto si el complejo es regular y estrecho. Se puede dar adenosina. La adenosina es un antiarrítmico, se da de forma intravenosa. La primera dosis 6 miligramos de manera rápida porque su vida media también es muy corta, y una segunda dosis de 12 miligramos si se requiere. También se pueden utilizar antiarrítmicos cuando es una taquicardia estable que tenga un QRS ancho, o sea, es decir, tiene taquicardia pero el paciente no tiene hipotensión, no tiene datos de choque, no tiene falla cardíaca aguda, se puede dar antiarrítmicos. Amiodarona se puede utilizar, lo que más utilizamos, 150 miligramos en 10 minutos y repetir la dosis conforme se vaya mejorando la taquicardia ventricular, ¿no? Normalmente se da para taquicardias ventriculares con pulso. Y también se puede después seguir con una infusión de 1 miligramo por minuto en las primeras 6 horas. También se puede dar procainamida o sotalol, pero bueno, amiodarona es lo que utilizamos siempre de primera línea porque es lo que tenemos siempre a la mano. Y también es importante pues hablarle a algún experto para evaluar el tipo de taquicardia que tiene el paciente, si necesita algún otro tratamiento extra, algún otro antiarrítmico que se pueda administrar, sí es importante, ¿no? Entonces, bueno, lo importante aquí siempre es evaluar los QRS, si son anchos, si son delgados, para poder guiar la terapéutica. En cuanto a la taquicardia ventricular polimórfica, que quedamos que se tiene que desfibrilar, que es la torcida de puntas, o torsoa de pointes, como lo quieran decir en francés, antes se utilizaba magnesio para tratar esta taquicardia, ahora ya no es de primera línea el magnesio, eso es importante, y solamente el magnesio se tiene que dar en el contexto, bueno, se tiene que desfibrilar, pero se tiene que dar solo en el contexto de si el paciente tiene un QT prolongado previo, es decir, si ya tenía en el electrocardiograma prolongación del intervalo QT, entonces sí se tiene que dar magnesio como coadyuvante, se puede decir, pero no es de primera elección, no es de primera intención ese tratamiento. Hay que dar, si el paciente está sintomático, hay que darle desfibrilación en estos casos, ¿ok? Y bueno, la adenosina, les dije, es un antiarrítmico, inhibe la conducción del nodo en el nodo auriculoventricular, del nodo sinusal al nodo auriculoventricular, y disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces, por eso es eficiente, ¿no? Para este tipo de taquicardias, las de complejo delgado y regulares. Y es un potente vasodilatador, entonces de hecho cuando lo administras el paciente se pone rojo, el paciente si está despierto pues se pueden sentir muy calientes, entonces es importante también tener esas consideraciones y se tiene que administrar rápido porque su vida media es muy corta. Y bueno, en cuanto a los otros antiarrítmicos que se pueden utilizar, el sotalol, la procainamida y el amiodarona, ¿no? Que la amiodarona ya hablamos de cómo funciona y es un potente antiarrítmico. Y bueno, hay otros antiarrítmicos que se pueden utilizar, pero de primera instancia se administra amiodarona en las taquicardias de complejo ancho que estén estables. Se puede utilizar, ¿ok? Y bueno, esto es en cuanto a hablando de la reanimación cardiopulmonar como tal. Muchas gracias, doctora Marisa. Aquí hay una pregunta que Diana Santos realiza. Una vez que se obtiene el retorno a la circulación de forma espontánea, ¿qué tipo de cuidados posparo hay que considerar en primera instancia y durante cuánto tiempo se pueden o se tienen que seguir? Bueno, los cuidados posparo, lo que se tiene que hacer es, uno, tratar de ver las causas que se encuentren en ese paciente. Por ejemplo, pues si tiene acidosis, darle un tratamiento que requiera, a lo mejor reponer bicarbonato, lo que se pueda utilizar. El uso de vasopresor, que en casi todos los casos se tiene que hacer. Continuar con una infusión con vasopresor, norepinefrina es el que más se recomienda, entonces se tiene que continuar para mantener la presión arterial en los pacientes. Obviamente si se colocó el tubo, pues manejar la ventilación pulmonar, que en el contexto del COVID-19 pues es una maniobra muy importante, ¿no? El tratar de manejar la ventilación pulmonar en el contexto de terapia intensiva. Y bueno, prácticamente son medidas de soporte, y más en el contexto de COVID-19, ¿no? Que ya sabemos porque pues no hay un tratamiento de elección, etcétera, ¿no? Entonces prácticamente son medidas de soporte de terapia intensiva. Vasopresor sería el primero y los cuidados de pulmonares. Y el tiempo que sea necesario, o sea, el paciente normalmente, si el paciente
pues va a seguir con requerimientos de ventilador porque la neumonía continúa pues hasta que sea necesario extubarlo, hasta que ya no necesite vasopresor, guiar por medio de las gasometrías. Eso es pues un poco de manejo de terapia intensiva, pero es lo que se tiene que hacer en general. Claro que sí. Muchas gracias, doctora. Como recalcó la doctora Ana Lucía y como yo lo mencioné al principio, pues es la protección personal del paciente, que ya sabemos que en todos los casos de COVID-19 o sospechosos lo más importante es la protección del paciente para evitar la propagación de la infección y que tengamos más infectados. Y es lo primordial, ¿no? Siempre antes de que vayamos a tratar a un paciente, o que el paciente, aunque ya sepamos que está en paro, lo primordial es asegurar al personal que no se contagie más, ¿no? Ya sabemos que hay muchísimos contagiados ya, más del 20% de los contagios son en personal de salud, tanto enfermería como médicos. Por lo tanto, pues lo que nos queda es priorizar la protección del personal de salud para poder continuar con el manejo de esta contingencia y esta pandemia. Sí, claro que sí, y que al final de cuentas nosotros somos los que tenemos que ver también por parte de nuestro equipo. Ustedes en sus hospitales deben ya de estar formando estos equipos de respuesta rápida y ponerse en contacto, realizar prácticas, si se puede realizar simulaciones, porque una vez que empiecen a llegar los casos, el hecho de tratar de hacer algo sin haberlo practicado previamente nos da mucho mayor margen de error. Y cuando se cometen estos errores son cuando nosotros nos estamos exponiendo directamente a los aerosoles y a estar en contacto con el virus y tener riesgo de contagiarnos. Aquí hacen una pregunta con relación a la traqueostomía, si son recomendables. Nuevamente, tal vez no es el tema, pero lo que sí queríamos mencionar y hacer hincapié es el procedimiento también es un procedimiento generador de aerosoles. Entonces, si se va a considerar que se va a realizar una traqueostomía, se debe de ver también el riesgo-beneficio para el paciente y para el equipo que va a estar expuesto al momento de realizar este procedimiento. No se están recomendando realizar traqueostomías de forma percutánea, se están recomendando hacerlas en un quirófano con personal calificado, con 2 anestesiólogos que estén a cargo de la vía aérea, que estén en constante comunicación con el equipo quirúrgico y que sea un equipo que ya sepa de forma adecuada, sean expertos realizando este procedimiento. Tampoco se recomienda que los que realicen el procedimiento sean médicos en formación, porque el riesgo de contagio, el riesgo de al momento de estar haciendo el procedimiento es muy alto. No sé si existe alguna otra duda. Dice Rafael que sustituyen a los filtros virales. Bueno, hay unos filtros virales y hay unos filtros que son hidrofóbicos. Entonces, si no tienes los virales, al menos los filtros hidrofóbicos se pueden utilizar. Y pues no realmente algo que se sustituya, pues que yo sepa, no hay algo que pueda sustituir este tipo de filtros. Algunos de los tubos corrugados de los ventiladores ya traen alguno de los filtros al menos. Entonces, bueno, pues con que sea uno, pues con eso. Pero si no es antiviral como tal, el hidrofóbico se puede utilizar. Sí, y estos filtros, ahorita también hicieron una pregunta, se recomienda cambiarse máximo cada 24 horas o antes si se presenta que esté con mucha cantidad de humedad o presencia de agua a nivel del filtro, se recomienda que se cambie antes. En el contexto de anestesia, nosotros los filtros realmente se cambian cada 4 o 6 horas máximo, son filtros que tienen una vida media un poquito menor, pero sí es importante considerar que el filtro sí se debe estar cambiando con cierta periodicidad, ¿no? Preguntan aquí acerca del RCP en decúbito prono. Doctor, ¿usted tiene alguna experiencia o algo que nos quiera compartir al respecto? Pues realmente no tengo experiencia, pero sí se tiene que dar en prono. O sea, el paciente no, la prioridad es que ya todos tengan el equipo de protección personal y se tiene que dar en prono la reanimación.
No hay que, no hay que voltear al paciente, pues se da en prono. Las compresiones, pues, hay que darlas con más fuerza, se podría decir, para poder lograr la compresión y la descompresión, pero sí, en prono. Sí, y también lo que comentaban, en alguna literatura mencionan, normalmente mencionan que si el ventilador está conectado, o sea, si el paciente está conectado a a ventilación mecánica, se debería de poner en ventilación manual. Muchos ventiladores del área de terapia intensiva no cuentan con esta opción. Entonces, en este caso, con los pacientes, acuérdense que cada vez que se hace una desconexión es un procedimiento que genera aerosoles. En estos pacientes no se está recomendando cambiarlo a un dispositivo tipo AMBU, a un dispositivo tipo Vane. ¿Por qué? Porque el desconectar estaría generando dichos aerosoles. Entonces, se recomienda mantenerlo en el ventilador en lugar de estarlo desconectando. Y creo que si no se tienen los filtros, lo más importante es tener un N95, el gorro, los gogles, o sea, las gafas protectoras o la careta protectora, la bata impermeable y los guantes. O sea, si no se tienen los filtros, bueno, la prioridad es tener el equipo de protección personal completo. Exacto. Y lo que nuevamente recalcamos, no solamente es colocarse el equipo de protección personal, sino también es saberlo retirar de forma correcta, seguir los pasos, estarse lavando o haciendo sanitización de las manos con alcohol gel en el primer par de guantes, que es el que nos va a ir quedando, y hacerlo con la mayor calma. También se recomienda en ese momento tener algún tipo de espejo, algún compañero que nos pueda estar haciendo el checklist para ir viendo paso por paso que lo estemos haciendo de forma correcta, o en algún momento sí, porque estamos con algún poco de ansiedad, alguna necesidad o prisa de acabar de desvestirnos, que nos recuerden ir con calma, hacerlo de la forma correcta. Si se nos está saltando un paso, regresarnos. Entonces, eso yo creo que son de los puntos también más elementales que tenemos de tener en consideración en todo momento. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Ok, aquí pregunta, si estoy en el área COVID siendo médico general y cae en paro y no se logra intubación porque no hay personal capacitado por la vía aérea, ¿qué se recomienda? ¿Solo compresiones? Es lo que comentábamos. En un contexto de pacientes que son sospechosos o que ya son COVID positivos, hay que considerar que el procedimiento de realizar una reanimación cardiopulmonar genera aerosoles. Si yo no cuento con el equipo necesario para poder llevar a cabo un procedimiento que sea seguro para mí, para el paciente, para todo el personal que va a estar ahí, es importante que se considere si se va a llevar a cabo o no, ¿de acuerdo? Entonces, si se va a iniciar un RCP, pero no hay quien pueda abordar esa vía aérea, es un paciente que va a estar generando aerosoles con cada compresión. Es un paciente que tiene alto riesgo de que nosotros estemos en contacto con dichos aerosoles, y ahí sí los procedimientos que son generadores de aerosoles son los que mayor alto riesgo de contagio tienen. Ahí yo les sugeriría que ustedes hablaran, hicieran algún tipo de comité, hicieran algún consenso para decidir riesgo-beneficio para el paciente y para los demás. Al final de cuentas, en todo paro cardiorrespiratorio, si se hacen las H y las T y la causa, como es en la mayoría de estos pacientes, que es hipoxemia, se tiene que abordar esa vía aérea. Y en los pacientes que son sospechosos o positivos de COVID, el que debe de abordar la vía aérea es el médico con mayor aptitud para realizarlo, con mayor experiencia para realizarlo. Entonces, eso se los dejo a consideración, pero creo que esa sería mi opinión. En cualquier otro contexto, lo que menciona la AJA es, si estás presenciando que alguien se cae, pierde el estado de conciencia, no tiene pulso, se puede colocar un cubrebocas y realizar compresiones en lo que llega el sistema de respuesta de emergencia a manejar la situación. Sí se puede hacer solo compresiones, pero en un contexto hospitalario, si no se tiene a quién vaya a abordar al final de cuentas la vía aérea o quién vaya a realizar una intubación, pues hay que considerarlo también un factor, ¿no?
¿Alguna otra duda, compañeros, que tengan? Es correcto, hay que extremar precauciones y la seguridad ante todo. Ok, aquí, doctora Minuti, preguntan cómo saber si nuestro desfibrilador es monofásico o bifásico. Normalmente el desfibrilador ahí o sea, te dice si es monofásico o bifásico. O sea, en el aparato viene de qué características es. Y si normalmente traen un manual y también hay que revisar las características. Si trabajas en un hospital, los ingenieros biomédicos normalmente también tienen estos manuales de los desfibriladores, como de todo este tipo de aparatos. Ellos son los que tienen como los manuales de fábrica, etcétera, entonces también ahí se puede revisar. Ok. Pues muchísimas gracias, doctora, nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a todos por estar en esta sesión. Les recordamos que ya están, la mayoría de los videos están ya todos en la página coviduti.salud.gov.mx. También les recordamos hacer la encuesta para saber en qué temas nos podemos enfocar para que podamos lograr resolver la mayor cantidad de dudas o los temas que creen que podríamos reforzar un poquito más. Muchísimas gracias. Sí, la encuesta ya está en la página. Entonces, también chequen, hay un simulador para intubación. No es para que uno se vuelva un experto porque no se realiza una simulación con un maniquí, pero también nos ayuda a nosotros tener la consideración de dónde ir colocando nuestros dispositivos, si tenemos un área contaminada, qué es lo que se necesita para poder llevar a cabo dicho procedimiento. Entonces, muchísimas gracias, que tengan bonito fin de semana y cuídense mucho.